Libro de Samuel. Había un hombre de Loma de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Afiat, benjaminita de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, un mozo bien plantado. Era el israelita más alto, sobresalía por encima de todos, de los hombros arriba. A su padre Quis se le habían extraviado unas burras, y dijo a su hijo Saúl: llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la comarca de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la comarca de Saalín y nada. Atravesaron la comarca de Benjamín y tampoco. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: ese es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al altozano, hoy coméis conmigo y mañana te dejaré marchar y te diré todo lo que piensas. Tomó la aceitera, derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: el Señor te unge como jefe de su heredad. Tú regirás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Señor, el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria. Le has concedido el deseo de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida y se la has concedido, años que se prolongan sin término. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu presencia. Señor, el rey se alegra por tu fuerza. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores.
Jesús lo oyó y les dijo: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que hemos venido viendo con Jesús en los días anteriores es su propósito de anunciar el amor universal de Dios y por lo tanto la disponibilidad del reinado de Dios para todo el mundo. Dios no es un rey excluyente, sino incluyente. Y Jesús quiere manifestar eso, que Dios quiere abrazar a toda la humanidad y reinar sobre toda la humanidad. El reinado de Dios no es un mando, un gobierno. El reinado de Dios es una comunicación de vida. Dios reina como Padre, dando vida. Y esto es lo que Jesús quiere hacer sentir, que Dios no es un gobernante como los gobernantes de la tierra, ni viene a ejercer un dominio sobre la vida de la gente. Él no es un controlador. Al contrario, Él reina dando libertad. Y cuanto más libre es el ser humano, tanto más está reinando Dios en su vida. Esto es algo que ni los contemporáneos de Él, ni nosotros todavía hemos logrado captar. Hay personas que conciben a Dios como un Señor que quiere tener el control de todos los hilos de todas las vidas y que no pestañee a nadie sin que Él primero lo sepa. Dios no tiene necesidad de eso, ni tampoco ganas, porque su deseo, su voluntad es que nosotros seamos libres, porque así es como somos hijos. Ahora nos encontramos con que Jesús sale de nuevo en una salida misionera. Salió de nuevo a la orilla del mar. Cuando se nos habla del mar, enseguida nosotros asociamos con el paso del Mar Rojo y estamos pensando en categorías de Éxodo. Y la gente acude a Él y Él les enseña. Esto implica que Jesús con su enseñanza está sacando a la gente de algo, de la ignorancia, del miedo, de las falsas concepciones de Dios. Con su enseñanza, Él está sacando a la gente. Y luego nos dice que al pasar este paso de Jesús, que no es el del canto de paséate Nazareno, paséate y brinque y baila, no, este paso de Jesús es el paso del misionero, del hombre de Dios que lleva la gracia de Dios. Y fijémonos cómo pasa Jesús. Pasa y se fija en Leví, el de Alfeo. Es un israelita de cepa. Es un israelita que tiene su historia en el pueblo. Cuando se nos da una genealogía, así sea mínima como en este caso, lo que se pretende es entroncar a la persona en el pueblo de Israel.
Pero Leví el de Alfeo, Leví el israelita de cepa, está sentado al mostrador de los impuestos. Esto ya implica un desarraigo. Primero lo presenta, lo que ve Jesús es un israelita de cepa, pero por otro lado observa que es un renegado. Se ha excluido, porque estar sentado al mostrador de los impuestos implica estar al servicio del pueblo invasor, al servicio del pueblo enemigo, del pueblo que domina a su propio pueblo. Ahí hay una contradicción, pero al mismo tiempo, este hombre no solo es un renegado, sino que en el pueblo de él es un detestable cobrador de impuestos. Así que nos encontramos con una persona que por decisión propia se ha excluido del pueblo al cual pertenece, pero también por decisión ajena es un excluido porque no lo aceptan ni lo miran como miembro de su propio pueblo, sino como un traidor. ¿No podríamos nosotros encontrar algo más contrastante en la realidad de ese pueblo? Eso es lo que ve Jesús. Jesús se fija en una situación de exclusión que es al mismo tiempo autoexclusión y heteroexclusión. Se excluye él a sí mismo y los demás lo excluyen también. ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Se pone de parte de los que lo excluyen o se pone de parte del hombre excluido? Jesús le dice, sígueme. Aquí hay una cosa que muestra como una cierta agilidad. Jesús dice, sígueme, y dice el evangelista, se levantó y lo siguió. Es como tirar una piedra y golpear. La invitación de Jesús encuentra una aceptación inmediata. Levantarse implica abandonar el puesto. Seguirlo implica caminar con Jesús. Recuerdo lo que nos ha dicho el Papa Francisco en múltiples ocasiones. Para seguir a Cristo hay que moverse. Bueno, Leví está moviéndose del mostrador de los impuestos a donde vaya Jesús. Siempre, siempre seguir a Jesús implica un éxodo que entraña alejarse de algo para acercarse cada vez más a Él. Se levantó y lo siguió. Una vez que se ha dado eso, ocurre una cuestión que es como ambigua. Estando Jesús a la mesa en su casa, no se sabe si es la casa de Jesús o la casa de Leví. No queda claro, pero esa ambigüedad es pretendida. El autor quiere decir que Jesús siempre está en su casa cuando está con los excluidos y que también los excluidos están en la casa de Jesús porque Él los acoge. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Podemos imaginarnos esto como una especie de reacción en cadena. Ver que Jesús
ha invitado a un excluido, ha provocado que otros excluidos también vayan a encontrar aceptación en Jesús. Jesús como que abre la puerta y se le llena la casa. Y se llena de gente excluida. Jesús ha abierto una esperanza para aquellos que se sentían rechazados y despreciados, y los que estaban en la misma situación que Leví. Dice publicanos y pecadores, pecadores públicos, porque pecadores somos todos, pero estos eran pecadores notoriamente conocidos como tales. Toda esa gente, diríamos nosotros, toda esa ralea de gente despreciable, siente que Jesús les abre un espacio de aceptación y de esperanza y llegan a donde Él. Nos podemos imaginar entonces aquí una fiesta donde hay alegría, los discípulos de Jesús codeándose con la ralea de la sociedad, con la gente despreciada de la sociedad. Pero Jesús está allí y hay alegría y hay amistad y están compartiendo la mesa. Y no hay problema. Ni los discípulos se sienten mal, ni Jesús tampoco. Y en cambio, los publicanos y los pecadores sienten que por primera vez alguien los ha acogido. Pero algunos letrados fariseos, letrados, ya con esto tenemos a los expertos en la ley, los que están pendientes de que se cumplan las normas y las disposiciones de acuerdo como está establecido. Algunos letrados fariseos, al ver que Jesús comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos, fijémonos bien, los letrados, guardianes del orden establecido, los letrados encargados de mantener la separación entre la gente decente y la gente indeseable. Los letrados, guardianes de la exclusión, no enfrentan a Jesús, enfrentan a los discípulos. Así sucedió en aquella época y sigue sucediendo ahora. Es a los discípulos a quienes atacan los partidarios de la exclusión. Hace unos días escuchaba un montaje que hizo un determinado activista político respecto de unos pronunciamientos que había hecho el padre Francisco de Ruz, y cogía citas de lo que él decía, las sacaba de contexto y las presentaba con el fin de presentar al padre Francisco de Ruz como un guerrillero. Eso es lo que ocurre hoy y era lo que ocurría en aquella época. De modo que come con publicanos y pecadores. Los letrados se van directo. Ajá, con que ustedes están siguiendo a un tipo que comparte la vida con publicanos y pecadores. O sea, ustedes están detrás de un farsante, de un renegado también.
Ese es el maestro de ustedes. De eso es de lo que ustedes se sienten orgullosos. A ese es el que están siguiendo ustedes. Jesús lo oyó y les dijo. Jesús responde por sus discípulos. Y esto es algo que a veces olvidamos. Que Jesús no nos tiró al foso de los leones para que los leones nos destrocen y devoren. Él sale por sus discípulos. Y esto significa que nosotros necesitamos recurrir continuamente a la palabra del Señor, a lo que Él dice, para poder hacerle frente a las críticas que nos hacen. La respuesta de Jesús tiene un contenido que nosotros no podemos descuidar. No necesitan de médico los fuertes, dice él. Cuando habla de médico, no se está refiriendo al doctor en medicina que nosotros tenemos hoy. En aquella época, médico era una palabra que se usaba tanto para el curandero que con hierbas y cosas curaba males, sino también respecto del dirigente que curaba a su pueblo, que cuidaba de su pueblo. El médico podía ser el curandero, pero podía ser el dirigente. Y Jesús aquí se está refiriendo al dirigente. No necesitan de médico los fuertes, es la expresión que él usa. Normalmente las traducciones dicen los sanos, porque pues eso es una cosa de perogrullo. Los que necesitan médico de medicina son los que están enfermos. Pero Jesús no se está refiriendo aquí al médico de medicina, porque él no está ejerciendo ningún oficio de yerbatero. Jesús es el dirigente, es el maestro. Él es el que están siguiendo los discípulos. No necesitan de médico los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Jesús está haciendo una reminiscencia de lo que decía el profeta Isaías en el capítulo 5. Los fuertes son los potentados, los poderosos, los que dominan, los que hacen prevalecer sus intereses sobre los demás. En el capítulo 5 del profeta Isaías podemos encontrar todo eso. No necesitan de médico los fuertes, sino los que se sienten mal. Las traducciones normalmente dicen los enfermos, pero es una verdad de perogrullo, refiriéndolos a la medicina. Pero no se refiere a la medicina, se refiere a la sociedad. Jesús se está refiriendo es a la exclusión social, no a cuestiones de medicina. Y los que necesitan un dirigente que haga valer sus derechos no son los fuertes, porque ellos los están haciendo valer por encima de todo el mundo, sino los que se sienten mal, es decir, los abandonados por los dirigentes. Esa expresión, los que se sienten mal, lo hemos dicho muchas veces, está en el capítulo 34, versículo 4 del profeta Ezequiel, donde señala a las ovejas descuidadas por los pastores, es decir, al pueblo descuidado por sus dirigentes. Y Jesús afirma eso haciendo ver que la gente que está excluida, la gente que no tiene quien abogue por ella, quien hable por ella, esa es la que lo necesita a Él. Jesús no vino a buscar una zona de confort. Jesús vino a buscar donde había necesidad de Dios. Y por eso les hace
una aclaración que suena a reproche. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Justos son los que cumplen la ley de Moisés. Pecadores son los que no cumplen esa ley. Bueno, Jesús dice, yo no vine a buscarlos a ustedes, sino a esos que están excluidos. Qué bueno que nosotros los cristianos no sintiéramos vergüenza de que nos reprochen por acoger a gente mal vista, que no sintiéramos vergüenza porque nos reprochen el hecho de buscar la integración social y la reconciliación en la sociedad, que no sintiéramos miedo de que nos reprochen por el hecho de buscar que la sociedad se integre y que podamos convivir en paz unos con otros, en vez de seguir alimentando los partidismos excluyentes, fanáticos y muchas veces agresivos que se manejan de lado y lado. Qué bueno que nosotros, al venir a celebrar la Eucaristía y sentarnos aquí a la mesa con Jesús, le diéramos rienda suelta a nuestra alegría, a nuestra esperanza y al hecho de podernos llamar hermanos, de podernos sentir hermanos, sabiendo que todos somos pecadores, porque Jesús no vino a llamar justos sino pecadores, pero pecadores que queremos seguirlo a Él.